pensando que eso era amor. Estaba equivocado. La primera vez que alguien me dijo que eso no era amor, me reí en su cara, y dejé de hablarle para siempre. En ese momento pensé que estaba protegiendo algo sagrado. Algo que me había formado, que me había hecho quien era. Hoy entiendo que solo estaba protegiendo una mentira que me resultaba cómoda. Durante años creí que el amor dolía. Que si no dolía, no era real. Que si alguien no te exigía, no te presionaba, no te hacía sentir pequeño de vez en cuando, entonces no le importabas lo suficiente. No lo leí en ningún libro. No me lo enseñaron con palabras. Lo aprendí viviéndolo todos los días. Y esta historia no va solo de una persona. Va de un patrón. De algo que se repitió tantas veces que dejó de parecer un problema y empezó a sentirse como hogar. Todo explotó el día que mi pareja me preguntó, con la voz temblándole, si yo me daba cuenta de que le hablaba igual que mi padre me hablaba a mí. No respondí. No porque no entendiera, sino porque entendí demasiado rápido. Yo tenía 29 años cuando eso pasó. Un trabajo estable, amigos, una relación normal. Desde afuera, nada parecía roto. Desde adentro, yo estaba constantemente en guardia, midiendo palabras, anticipando reacciones, preparándome para el conflicto incluso en los momentos tranquilos. Siempre pensé que eso era madurez. Crecí en una casa donde el silencio era más peligroso que los gritos. Donde un tenemos que hablar podía arruinarte el día entero antes de que la conversación siquiera empezara. Mi padre no era violento físicamente. Eso es importante decirlo. Nunca levantó la mano. Nunca hizo nada que pudiera denunciarse fácilmente. Lo suyo era más preciso. Sabía exactamente qué decir para que te sintieras culpable por emociones que ni siquiera entendías todavía. Sabía cómo convertir un error mínimo en una deuda eterna. Sabía cómo hacerte sentir agradecido por no haber empeorado las cosas. Y mi madre sobrevivía. Esa es la palabra. Siempre estaba cansada, siempre justificándolo todo. Es su forma de ser, no lo tomes personal, solo quiere lo mejor para ti. Crecí escuchando eso hasta que dejó de sonar como una excusa y empezó a sonar como una ley universal. Si alguien te hacía sentir mal, era porque te quería. En la escuela me iba bien. No por talento, sino por miedo a fallar. Aprendí a leer estados de ánimo antes que libros. Sabía cuándo callar, cuándo hacer un chiste, cuándo desaparecer. Eso me convirtió en el chico tranquilo. El responsable. El que no daba problemas. Nadie se pregunta por qué un niño no da problemas. Cuando empecé a salir con alguien por primera vez, a los 19, me sentí incómodo cuando no había drama. Literalmente incómodo. Si una discusión se resolvía rápido, yo la reabría. Si alguien me decía no pasa nada, yo insistía hasta encontrar algo que sí pasara. Necesitaba tensión para sentir conexión. Y cuando esa primera relación terminó, no fue porque nos gritáramos. Fue porque ella me dijo que se sentía evaluada todo el tiempo. Como si tuviera que demostrar constantemente que merecía estar conmigo. Yo me dije que era demasiado sensible. Esa fue la frase que más repetí durante años. En el trabajo me pasaba algo parecido. Mis jefes me adoraban. Siempre disponible. Siempre dispuesto a corregir errores que no eran míos. Pero cada vez que alguien me reconocía, yo sentía ansiedad. Como si en cualquier momento fueran a darse cuenta de que no era suficiente. Nunca descansaba del todo. Ni siquiera en vacaciones. Conocí a Laura a los 26. Inteligente, directa, cero drama. Al principio me fascinó. Luego me desesperó. Ella decía lo que sentía sin rodeos. Si algo le molestaba, lo decía. Si algo no, también. No jugaba a las indirectas. No castigaba con silencio. Yo interpreté eso como frialdad. Aún así, me quedé. Y ella también. Poco a poco, empecé a marcarle errores. Comentarios constructivos. Observaciones que yo juraba eran por su bien. Cuando se molestaba, yo decía que exageraba. Cuando se cerraba, yo decía que era inmadura. Ella empezó a dudar de sí misma. Yo empecé a sentirme más seguro. Eso debería haberme asustado. La noche de la discusión que lo cambió todo no fue especialmente grave. No hubo gritos. Solo cansancio. Ella me miró como si estuviera agotada de explicar algo que yo me negaba a entender. Y entonces dijo la frase: ¿te das cuenta de que me hablas igual que tu padre te hablaba a ti? Sentí un golpe físico en el pecho. No porque fuera injusto, sino porque era exacto. Demasiado exacto. Intenté defenderme. Dije que no era lo mismo. Que yo solo quería ayudarla a mejorar.
que el amor no siempre es cómodo. Ella me preguntó algo que nunca nadie me había preguntado. ¿Y quién te enseñó eso? No supe qué contestar. Esa noche no dormí. No porque pensara que la iba a perder, sino porque empecé a recordar cosas que siempre había justificado. Frases, tonos, silencios largos. Mi propia voz diciendo cosas que juré que nunca diría. Por primera vez, la idea apareció sin filtros. ¿Y si lo que yo llamaba amor siempre fue control? Pero aún no estaba listo para aceptarlo. Y eso me llevó a tomar una decisión que empeoró todo. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. No fue una decisión consciente. Fue automático. Me levanté, hice café, le pregunté a Laura si quería azúcar, le hablé de una reunión en el trabajo. Ella me miraba raro, como si yo estuviera usando una máscara vieja que ya no encajaba. Yo necesitaba que todo volviera a la normalidad. Porque si aceptaba lo que había dicho, no solo tenía que enfrentarla a ella, tenía que enfrentarme a mí mismo. En el fondo pensé que, si ignoraba la conversación lo suficiente, se diluiría. Como siempre había pasado en mi casa. Pero esa vez no. Laura empezó a poner límites. Pequeños, casi educados. Si le señalaba algo, me pedía que no lo hiciera de ese modo. Si cuestionaba una decisión suya, me preguntaba por qué necesitaba hacerlo. No discutía. Observaba. Y eso me sacaba de quicio. No sabía cómo reaccionar ante alguien que no entraba en el juego. No gritaba, no lloraba, no se defendía como yo esperaba. Solo marcaba una línea invisible que yo sentía como un desafío. Empecé a sentir que la estaba perdiendo el control de la relación. Y ese pensamiento me dio miedo. Ahí aparece la primera contradicción que no quería admitir. Yo decía amar la calma, pero necesitaba el poder. En el trabajo, esa misma semana, me ofrecieron liderar un proyecto importante. Era un ascenso no oficial, más responsabilidades sin cambio inmediato de sueldo. Lo acepté sin dudar. Siempre lo hacía. Ser necesario me hacía sentir valioso. Mi jefe me dijo algo que en ese momento sonó como un elogio. Nos gusta porque no generas problemas. Siempre encuentras la forma de que la gente haga lo que tiene que hacer. Me sonreí. Por dentro, algo se encogió. El proyecto implicaba coordinar a varias personas, entre ellas a Marcos, un compañero nuevo. Brillante, creativo y poco sumiso. Cuestionaba decisiones. Pedía razones. No lo hacía con mala intención, pero me incomodaba. Me escuché hablándole con un tono familiar. Cortante. Correctivo. Como si yo supiera más solo por llevar más tiempo ahí. Una tarde, Marcos me pidió hablar en privado. Pensé que era sobre tareas. Cerró la puerta y me dijo, con cuidado, que se sentía constantemente invalidado. Que cada vez que proponía algo, yo encontraba una forma de hacerlo sentir ingenuo. Usó una palabra que me hizo ruido, desgastante. Le respondí como siempre había aprendido, con lógica. Le expliqué que no era personal, que solo buscaba eficiencia, que así funcionaban los equipos serios. Él asintió, pero su cara decía otra cosa. Cuando se fue, me quedé solo en la oficina, con la misma sensación que había tenido con Laura, la certeza incómoda de que algo se estaba repitiendo. Esa noche, Laura no volvió a casa. No hubo mensaje dramático. Solo un texto corto. Necesito unos días para pensar. No me escribas, por favor. La palabra por favor me dolió más que cualquier reproche. Porque no era una súplica. Era un límite. Intenté respetarlo. Duré 4 horas. Le escribí que la extrañaba. Luego que necesitábamos hablar. Luego que estaba exagerando. Luego que yo también estaba mal. Cuando me di cuenta, había mandado 7 mensajes sin respuesta. El silencio me llevó directo a la infancia. A esas tardes en las que mi padre dejaba de hablarnos por días y yo hacía cualquier cosa para romper ese vacío. La diferencia era que ahora yo estaba del otro lado. A la mañana siguiente llamé a mi madre. No hablábamos mucho últimamente, pero necesitaba algo familiar, algo que confirmara que no estaba loco. Le conté, a mi manera, que Laura se había ido sin motivo claro. Que estaba distante. Que yo no entendía que había hecho mal. Mi madre suspiró, como si ya supiera la respuesta. Las mujeres a veces se cansan sin avisar, dijo. Pero si se fue así, algo habrá hecho ella también. Tú siempre has sido muy entregado. Ese fue el alivio que estaba buscando. La validación. El permiso para no mirar más profundo. Colgué sintiéndome mejor, durante unos minutos. Después llegó algo que no esperaba, un correo del Departamento de Recursos Humanos.
No era una citación formal, pero sí una conversación pendiente sobre dinámicas de equipo. El nombre de Marcos estaba en copia. Sentí una mezcla de rabia y traición. ¿Cómo se atrevía? ¿Por qué no podía manejarlo directamente conmigo? Esa noche me di cuenta de algo inquietante. Todas las personas que estaban marcando distancia conmigo lo hacían de la misma forma. Sin gritos. Sin escenas. Solo alejándose. Y yo, por primera vez, no podía perseguirlas a todas. 2 días después, Laura aceptó verme. Dijo que sería solo para hablar, en un lugar público. Eso también me dolió más de lo que admití. Nos sentamos frente a frente. Parecía más tranquila. Yo no. Le prometí que iba a cambiar. Lo dije rápido, como si la velocidad lo hiciera más creíble. Ella me escuchó en silencio y luego me preguntó algo que no estaba preparado para responder. ¿Quieres cambiar o solo quieres que yo vuelva? Abrí la boca y no salió nada. Porque por primera vez, no estaba seguro de la diferencia. Laura no volvió conmigo esa noche. Se levantó después de terminar su café, me dio un abrazo incómodo y dijo que necesitaba más tiempo. No prometió nada. No cerró la puerta. Simplemente no la abrió. Caminé a casa sintiéndome extraño, como si me hubieran quitado algo que siempre había llevado encima. No era solo ella. Era la sensación de tener razón. Esa misma semana me llamaron de Recursos Humanos. La reunión fue cordial, casi amable. Demasiado. Me hablaron de percepciones, de climas laborales, de estilos de liderazgo. Nadie me acusó directamente de nada grave, pero quedó claro que no era la primera conversación. Cuando salí, entendí algo que me heló la sangre. Yo no era el villano evidente. Era peor. Era el que parecía razonable. Esa noche no pude dormir y empecé a revisar cosas viejas en el portátil. Correos, documentos, carpetas olvidadas. No buscaba nada en concreto. Solo quería distraerme. Terminé abriendo una carpeta con el nombre de mi padre. Había muerto 3 años atrás, de forma repentina. Un infarto. El funeral fue sobrio. Mucha gente diciendo que era un hombre exigente pero justo. Yo asentí. Siempre lo hacía. La carpeta tenía archivos escaneados que mi madre me había pedido guardar tiempo atrás. Papeles del trabajo, evaluaciones, documentos antiguos. Pensé que sería puro aburrimiento administrativo. Hasta que encontré los correos. Eran mensajes entre él y varias personas de su equipo. Leí uno. Luego otro. Luego otro más. El tono me resultó perturbadoramente familiar. Frases medidas. Correcciones constantes. Comentarios que parecían objetivos pero dejaban a la otra persona en una posición inferior. Nada explícitamente agresivo. Todo perfectamente defendible. En uno de los correos, alguien le escribía pidiéndole que dejara de revisar su trabajo frente a los demás. Que se sentía humillado. Mi padre respondía que la crítica pública fortalecía el carácter y que quien no podía soportarla debía replantearse su lugar en el equipo. Sentí náuseas. No porque fuera sorprendente, sino porque era un espejo. Seguí leyendo hasta que encontré algo que no sabía que existía, una cadena de correos con recursos humanos de su empresa. Advertencias. Quejas formales. Incluso una mediación obligatoria a la que él había asistido para evitar malentendidos. Mi madre nunca mencionó eso. Me di cuenta de que toda mi infancia había sido editada. No con mentiras, sino con omisiones estratégicas. Yo no había crecido con un hombre incomprendido por gente sensible. Había crecido con alguien que llevaba ese mismo patrón a todos lados, y siempre encontraba la forma de salir intacto. El primer gran giro no fue descubrir quién era él. Fue descubrir quién había sido yo todo ese tiempo. Al día siguiente fui a ver a mi madre. No planeé confrontarla. Solo quería entender. Le pregunté, con cuidado, si recordaba los problemas laborales de papá. Su cuerpo se tensó antes de que respondiera. Dijo que sí, que habían sido años difíciles, que él no encajaba con gente que no toleraba la exigencia. Usó exactamente esas palabras. Le pregunté por qué nunca me lo contó. Me miró con una mezcla de cansancio y miedo que no le había visto antes. Porque tú eras igual a él desde niño, dijo. Y yo pensaba que si lo veías como un problema, ibas a odiarte. Esa frase me atravesó. Por primera vez entendí que mi madre no solo había protegido a mi padre. Me había protegido a mí, de una verdad que ahora se me estaba viniendo encima sin anestesia. Antes de irme, me dijo algo más. Algo que parecía menor, casi casual, pero que se quedó girando en mi cabeza durante días. Por cierto, añadió,
Tu padre empezó a ir a terapia poco antes de morir. Nunca quiso que lo supieras. Eso no encajaba con la imagen que yo tenía. Él odiaba la introspección. Decía que era para gente débil. Esa noche busqué entre los papeles y encontré el nombre de la terapeuta. Dudé durante horas. Al final, le escribí un correo simple. Le expliqué quién era. No pedí detalles. Solo pregunté si había algo que yo necesitara saber. No esperaba respuesta. Pero respondió. Dijo que no podía compartir nada concreto. Que la confidencialidad seguía vigente incluso después de la muerte. Lo entendí. Luego añadió una sola frase más. Tu padre estaba muy preocupado por ti. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared. Por primera vez, la historia no encajaba en un solo rol de víctima y victimario. Había capas. Intenciones torcidas. Amor mezclado con daño. Y una pregunta que empezó a perseguirme. Si él había llegado a darse cuenta, ¿yo estaba a tiempo? 2 días después, Laura me escribió. No para volver. Para decirme que había hablado con alguien. Y que había descubierto algo sobre mí que yo mismo nunca le conté. El mensaje de Laura era corto, casi quirúrgico. Tenemos que hablar. No sobre nosotros. Sobre ti. No supe si sentir alivio o miedo. Tal vez ambas cosas. Quedamos en vernos esa misma tarde. Esta vez no fue un café. Fue su departamento. El lugar donde habíamos construido rutinas, discusiones pequeñas, domingos largos. Entrar se sintió como invadir algo que ya no me pertenecía. Laura estaba distinta. No distante. Clara. Me dijo que, después de irse, había hablado con una amiga psicóloga. No para analizarme. Para entenderse ella. Para saber por qué se sentía tan confundida, tan culpable, incluso cuando sabía que algo no estaba bien. Le conté situaciones, dijo. Frases textuales. Dinámicas. Asentí sin interrumpir. Y me preguntó algo muy específico. Continuó. Si alguna vez alguien me había advertido sobre ti antes de que empezáramos. Sentí un vacío en el estómago. Yo sabía la respuesta antes de que la dijera. Sí, dijo. Alguien lo hizo. Era una persona que yo no había mencionado nunca. No porque no existiera, sino porque había aprendido a minimizar su importancia. Una ex compañera del trabajo anterior. Alguien con quien había tenido un conflicto que yo siempre describí como malentendido profesional. Laura la había contactado casi por accidente. Una conversación trivial que derivó en algo más incómodo. Y esa persona le dijo una frase que Laura repitió palabra por palabra. Ten cuidado. No grita, no golpea, no amenaza. Pero cuando te vas, dudas de ti. Y cuando vuelves, crees que fue tu culpa. No intenté negarlo. Por primera vez, no pude. Laura me dijo que no me odiaba. Eso casi fue peor. Dijo que creía que yo realmente pensaba que eso era amar. Que no veía maldad consciente. Pero que eso no lo hacía menos dañino. Luego me hizo la pregunta que yo había evitado todo ese tiempo. ¿Estás dispuesto a aceptar que el problema no fue una relación, sino tu forma de relacionarte? Asentí. No con convicción. Con cansancio. Le dije que estaba buscando terapia. Era verdad. Lo había hecho esa misma mañana, después de leer el correo de la terapeuta de mi padre por tercera vez. Laura respiró hondo. Me dijo que eso era bueno. Necesario. Pero que no iba a quedarse para verlo. Que necesitaba romper el ciclo, aunque doliera. Antes de que me fuera, me pidió algo extraño, que no la contactara más. Que no intentara demostrarle nada. Que no usara el proceso como una forma de recuperarla. Hazlo aunque nadie te esté mirando, dijo. Salí de ahí sintiéndome más solo que nunca. Y ahí apareció la segunda subtrama con fuerza, mi necesidad obsesiva de redención pública. En el trabajo, la situación empeoró. Recursos Humanos formalizó el proceso. Nada grave aún, pero ya no era solo percepción. Había patrones documentados. Testimonios. Personas que yo consideraba neutrales. Una tarde, Marcos me enfrentó en una reunión. No de forma agresiva. Simplemente dijo que no se sentía escuchado y que había decidido pedir traslado de equipo. Lo dijo frente a todos. Sentí algo romperse por dentro. No era orgullo. Era identidad. Esa noche, tuve mi primera sesión de terapia. Entré con un discurso preparado. Historia clara. Padre difícil. Aprendizaje inconsciente. Deseo de cambio. Todo ordenado. La terapeuta me escuchó y luego me hizo una pregunta simple.
¿Qué ganas tú cuando tienes el control emocional de los demás? Me quedé en silencio. Nunca nadie lo había formulado así. Respondí lo primero que me vino: seguridad. Previsibilidad. No sentirme abandonado. Ella asintió. Y luego dijo algo que no esperaba. Entonces no estás buscando amor. Estás buscando regulación emocional externa. Salí mareado. Los días siguientes fueron un descenso extraño. No dramático. Lento. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Mi tono. Mis silencios. La forma en que esperaba reacciones específicas y me frustraba cuando no ocurrían. Me di cuenta de algo incómodo. Yo sabía exactamente qué botones presionar. Siempre lo supe. Y eso hacía que la ignorancia dejara de ser una excusa. Una noche, revisando redes sociales, vi que Laura había subido una foto con amigos. Sonreía. Se veía liviana. Mi impulso inmediato fue escribirle. Decirle que estaba cambiando. Que ya entendía. Me detuve. Por primera vez, respeté un límite sin intentar torcerlo. Eso no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir vacío. Pero también, responsable. 2 semanas después, recibí un correo inesperado. No del trabajo. No de Laura. Era de la terapeuta de mi padre. Decía que había pensado mucho en mi mensaje. Que no podía romper la confidencialidad, pero que sentía que yo merecía saber una cosa. Solo una. Acepté leerlo sabiendo que ya no había vuelta atrás. Leí el correo 3 veces antes de entenderlo. No era largo. No era dramático. Justamente por eso dolía. La terapeuta de mi padre escribió que, durante los últimos meses de su vida, él no hablaba de su trabajo. Ni de mi madre. Hablaba de mí. De su miedo a que yo repitiera cosas que él había tardado décadas en ver. Dijo que, en más de una sesión, había usado la misma frase. Mi hijo cree que amar es corregir. Sentí una mezcla imposible de emociones. Rabia. Tristeza. Algo parecido a compasión. No por él. Por mí. Porque esa frase no venía de la nada. Venía de haberme observado toda la vida. De haberme visto convertirse, poco a poco, en su reflejo más fiel. La terapeuta cerraba el correo con una línea que no parecía importante, hasta que lo fue. Él quería hablar contigo. Pero tenía miedo de que no lo escucharas. Esa noche soñé con mi padre. No gritaba. No corregía. Solo me miraba, como si esperara algo. Me desperté con una presión en el pecho que no se fue en todo el día. En terapia, llevé el correo impreso. Lo leí en voz alta. Me quebré a mitad. No por él. Por la idea de que el ciclo no era solo algo que me habían hecho, sino algo que yo estaba activamente manteniendo vivo. La terapeuta me dijo algo que no sonó a consuelo. Entender no te absuelve, pero te da una opción. Esa palabra se me quedó grabada. Opción. En el trabajo, la opción no llegó. La empresa decidió reasignarme a un rol sin liderazgo mientras evaluaban mi compatibilidad con funciones de gestión. No era un castigo explícito, pero se sentía como una degradación silenciosa. Acepté sin discutir. Mis amigos empezaron a notar el cambio. O más bien, la incomodidad. Ya no daba consejos. Ya no corregía historias. Escuchaba, torpemente. Algunos se alejaron. Otros parecían desconfiar, como si esperaran que fuera una fase. Yo también lo esperaba. Un sábado por la tarde, mi madre me llamó. Me dijo que había encontrado algo más entre las cosas de mi padre. Un cuaderno. No un diario. Apuntes sueltos. Reflexiones mal escritas. Fechas sin contexto. Fui a su casa. El cuaderno olía a viejo. A papel guardado demasiado tiempo. Había frases tachadas, ideas repetidas. Nada coherente. Hasta que encontré una página marcada. Si no cuestiono mi idea de amor, voy a perder a mi hijo. Y si la cuestiono, quizá ya lo perdí. Me quedé mirando esa frase durante minutos. Mi madre me observaba en silencio. No con culpa. Con alivio. Como si por fin alguien más estuviera cargando con algo que ella había sostenido sola durante años. Él quería cambiar, dijo. Pero no sabía cómo hablarte sin ponerse por encima. Ahí entendí el segundo nivel del problema. No era solo que yo hubiera aprendido mal el amor. Era que había heredado una forma de no saber pedirlo. Esa noche, algo se rompió definitivamente. No fue catártico. Fue más bien una rendición. Dejé de pensar en convertirme en alguien mejor. Empecé a pensar en dejar de ser alguien peligroso emocionalmente. 2 días después,
Recibí un mensaje que no esperaba y que me descolocó más que cualquier confrontación. Era de Marcos. Decía que había estado pensando mucho, que no quería trasladarse, que creía que yo estaba cambiando, pero que necesitaba saber una cosa antes de decidirse. ¿Eres consciente cuando lo haces, o solo cuando ya es tarde? Esa pregunta pesaba más que cualquier acusación formal. Le pedí hablar en persona. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez, no como líder y subordinado, como dos personas incómodas. Le dije la verdad, que muchas veces me daba cuenta después, a veces durante, rara vez antes, que estaba aprendiendo a frenar, pero que no podía prometerle nada más que atención y responsabilidad. Marcos me miró largo rato. Luego dijo algo que no olvidaré. Eso no es suficiente para confiar, pero es suficiente para no huir. Aceptó quedarse, con condiciones claras. Feedback directo. Mediación si hacía falta. Límites explícitos. Salí de esa conversación agotado, y extrañamente en paz. Esa noche entendí que el cambio real no se sentía como redención. Se sentía como perder privilegios. Y justo cuando empezaba a aceptar esa pérdida, recibí el mensaje que detonó el último tramo de todo esto. Era de Laura. Solo decía: necesito contarte algo. No es sobre nosotros. Es sobre lo que pasó después. Cuando Laura me escribió, pensé que iba a decirme que estaba saliendo con alguien más. Me preparé para eso. Para tragarme el orgullo, desearle lo mejor, fingir madurez. Lo que no estaba preparado era para sentir miedo. Nos vimos 2 días después. Esta vez fui yo el que pidió un lugar público. No por ella. Por mí. Laura no dio rodeos. Después de dejarme, había empezado a hablar más abiertamente con amigas y compañeras de trabajo. No como denuncia. Como desahogo. Historias sueltas. Frases que había normalizado durante años y que, al decirlas en voz alta, sonaban distintas. Y algo empezó a pasar. Otras personas se reconocieron en esas historias. No todas conmigo. Con otros. Con exparejas. Con jefes. Con familiares. Se armó una conversación que Laura no controló ni buscó amplificar. Pero alguien sí. Una de las personas con las que habló decidió escribir un hilo anónimo en redes. No me nombraba. No daba detalles específicos. Pero el patrón era claro. Demasiado claro. Ese hilo empezó a circular. Yo lo leí esa misma noche. No hablaba de mí, y hablaba exactamente de mí. De personas que usan la lógica como arma. Que no levantan la voz, pero la bajan estratégicamente. Que llaman amor a la corrección constante. Que hacen sentir culpable al otro por necesitar espacio. Los comentarios eran peores que el post. Cientos de personas contando experiencias similares. Nombrando dinámicas que yo había defendido durante años. Diciendo cosas como me tomó una década darme cuenta o ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. No me reconocían como individuo. Me reconocían como tipo. Laura me dijo que dudó mucho antes de escribirme. Que no sabía si era justo. Que no quería convertirme en un símbolo. Pero el hilo había llegado a alguien que yo sí conocía. Alguien del trabajo. A la mañana siguiente, Recursos Humanos me llamó otra vez. Esta vez no fue cordial. Me mostraron capturas. No como acusación directa, sino como contexto. El clima interno se había visto afectado. Varias personas habían pedido no volver a trabajar conmigo. No por experiencias propias, sino por identificación con el patrón. Me dijeron algo que todavía resuena. No podemos evaluar solo la intención cuando el impacto es tan consistente. Me dieron 2 opciones. Tomar una licencia prolongada con acompañamiento externo, o salir de la empresa con un acuerdo silencioso. Elegí la licencia. No porque fuera más digna, sino porque huir habría confirmado todo lo que yo estaba intentando desmontar. Durante esas semanas, mi mundo se achicó. Rutina estricta. Terapia 2 veces por semana. Lectura. Silencio. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. No era agresivo. Era directo. Decía que esa persona había estado en una relación conmigo años atrás. Que había leído el hilo. Que no sabía si yo era el mismo, pero que necesitaba decir algo que nunca había dicho. Acepté leerlo sabiendo que no podía defenderme. El mensaje describía escenas que yo recordaba de forma completamente distinta. Conversaciones que yo creía constructivas y que para ella habían sido devastadoras. Momentos en los que se había sentido pequeña, confundida, incapaz de confiar en su propio criterio.
Cerraba con una frase que me dejó sin aire. Lo peor no fue que me hicieras dudar. Fue que yo te defendí cuando alguien más lo señaló. Ahí entendí el alcance real del daño. No era solo lo que yo había hecho. Era como había entrenado a otros a justificarlo. Pasé días sin responder. No por indiferencia. Porque no había respuesta que no sonara a excusa. Cuando finalmente escribí, solo dije una cosa. Lo siento. No voy a explicarme. No pedí perdón esperando absolución. Lo hice porque, por primera vez, no necesitaba tener la última palabra. Laura me dijo que no esperaba que yo pagara nada. Que no quería castigo. Solo coherencia. Que entendiera que el cambio no siempre viene acompañado de reconciliación ni de reconocimiento. Antes de irse, me dijo algo que terminó de cerrar el círculo. Tal vez tu trabajo no sea demostrar que sabes amar bien, sino dejar de enseñar a otros a amar mal. Esa frase me acompañó durante semanas. Y justo cuando pensé que lo peor ya había pasado, llegó la consecuencia más irreversible de todas. No fue pública. No fue laboral. Fue personal. La última consecuencia no llegó con un mensaje ni con una llamada. Llegó con una ausencia. Mi madre dejó de contestarme. Al principio pensé que estaba ocupada. Luego preocupada. Después, distante. Semanas sin responder. Sin excusas. Sin reproches. El mismo silencio que ella había usado toda la vida para sobrevivir. Fui a su casa sin avisar. Me abrió la puerta, pero no me invitó a pasar. Ahí entendí que no era un descuido. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Le pregunté si había hecho algo mal. Bajó la mirada. No respondió. Entonces dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Estoy cansada de tener que ser cuidadosa contigo. No levantó la voz. No me culpó. No dramatizó. Eso fue lo peor. Me explicó que, desde que empecé terapia, desde que empecé a hablar distinto, algo en ella se había movido. No alivio. Miedo. Porque por primera vez no sabía cuál versión de mí estaba frente a ella. El hijo que justificaba. El hombre que analizaba. El otro. Siempre tuve que medir mis palabras, dijo. Primero con tu padre. Luego contigo. Me quedé quieto. No intenté explicarme. No dije que estaba cambiando. No dije que ahora era distinto. Porque entendí algo devastador. El cambio no borra la historia compartida. Me pidió espacio. No castigo. No distancia definitiva. Espacio. Acepté. Esa noche volví a casa caminando. Pensé en todas las veces que había dicho que el silencio era violencia, sin entender que a veces es una frontera. Los meses siguientes fueron los más tranquilos y los más incómodos de mi vida. No recuperé a Laura. No volví a liderar equipos. Algunos amigos nunca regresaron. Otros se quedaron, pero con una cautela que antes no existía. Y yo seguí. Seguí yendo a terapia. Seguí callándome cuando el impulso era corregir. Seguí perdiendo la sensación de superioridad que durante años confundí con estabilidad. Un día, en una sesión, la terapeuta me preguntó algo que cerró todo sin cerrarlo del todo. Si nadie vuelve a confiar plenamente en ti, ¿igual harías este trabajo? Tardé en responder. Pero la respuesta fue sí. No por redención. No por perdón. Porque entendí algo que me habría ahorrado años de daño si lo hubiera sabido antes. Yo no crecí sin amor. Crecí con una versión del amor que necesitaba control para no sentirse vacío. Y desaprender eso no me convirtió en una mejor persona. Me convirtió en una persona menos peligrosa. No sé si algún día alguien volverá a mirarme sin cuidado. No sé si el daño que causé se equilibra con el trabajo que hago ahora. Lo único que sé es esto. Si el amor necesita que el otro se encoja para existir, nunca fue amor. Y aceptarlo no me dio paz. Me quitó una mentira.